Hola amigas, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta aquí para compartir entre nosotras. Bueno, este es nuestro segundo programa del año 2022, así que estoy muy contenta de que estés del otro lado ya compartiendo. Y bueno, seguro que ya almorzaste, pero necesitas algo dulce, yo te invito. Los chocolates Lacta, hoy tengo sabor ouro blanco. Así que adentro tiene chocolate, fuera chocolate blanco. Delicioso. Así que mientras ves compartiendo entre nosotras, puedes comprar o tener ahí una cajita. Riquísima. También quiero agradecer, como siempre, a Charmé, que cuida mis rulos. Gracias a Flor, que me está viendo allí. Que, como siempre, están atendiendo en Shopping Villamorra. Y aparte de eso, hoy quiero agradecer porque estoy vestida con este hermoso vestidito negro por Rachel. Rachel, que es una tienda exclusiva para nosotras, para vestirnos y dejarnos bellísimas, ya sea para el trabajo y, por qué no, para ir a merendar o salir de noche con las amigas. Así que Rachel la encontrás en Instagram y, por supuesto, también tiene locales. Tiene 2 locales, sobre Lilio y además en Nuestra Señora de la Asunción, frente mismo al otro shopping que ya conocéis que está en el centro. Así que bueno, hoy tenemos un tema súper importante. Empezar el año con este tema yo creo que es muy importante porque siempre venimos hablando de que queremos una sociedad más humanizada, que queremos una sociedad saludable, queremos igualdad, pero mientras exista violencia contra nosotras las mujeres, eso es difícil. No podemos lograr la paz si no hay un cese de la violencia contra las mujeres en especial. Y por eso hoy, en este programa, el programa completo la hemos reservado para una gran mujer, una mujer líder, una mujer a quien yo admiro muchísimo porque ella es una gran luchadora para eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Tiene una gran trayectoria que ella misma nos va a compartir y que vamos a estar conversando sobre todos los puntos que hacen a este tema y que son muy importantes. Así que si estás del otro lado, te invito a que anotes, te prendas con el programa y después inclusive lo compartas. Así que ya voy a mi invitada, estoy con la doctora Liliana Sayas. Mucho gusto, doctora, o como le dicen, ella dice que le dicen Lili Sayas, así que un gusto tenerte. Ella, bueno, nos va a contar su trayectoria, seguro que ya la conoces. Estoy muy contenta de tenerte en el programa, querida Liliana Sayas. Muchas gracias, Leti, muy buenas tardes. Agradecida con la invitación y con esa presentación, qué compromiso, ¿verdad? No, sencillamente soy una apasionada a la ley, al derecho, y sin duda el derecho de las mujeres, que son nuestros derechos humanos por excelencia. Así que muchas gracias y charlemos. Claro que sí, vamos a compartir entre nosotras. Y como es parte del inicio de este programa, porque hay que visibilizar a las mujeres, sobre todo a las líderes femeninas como vos, entonces queremos saber y que le puedas contar a la audiencia quién es Liliana Sayas. Bueno, es muy difícil hablar en primera persona. Es una mujer normal, ciudadana, respetuosa de las leyes. Ya pagué mis impuestos, un poco exagerada tal vez en ese sentido. Estudié Derecho, vengo de una familia pequeña, mis padres que hoy ya no están, y tengo un hermano, tengo un novio extraordinario. Eso importante mencionar al novio. Es muy importante porque realmente es una persona extraordinaria que vino a complementar esta etapa de mi vida. Tengo una hija que va a cumplir 25 años, futura psicóloga. Y bueno, te diría cómo empecé en todo esto, ¿verdad? Sí, es importante conocer esa trayectoria, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a poder conversar y que vos, por ejemplo, me estés invitando en todo un programa para hablar? Y no querría hablar de mí, sino querría hablar de nosotras, las mujeres, ¿verdad? Desde lo que valemos hasta lo que padecemos, ¿verdad? Ese acceso a la justicia que habla la Constitución Nacional de igualdad ante la ley, y que sin embargo continúa siendo un artículo de la Constitución Nacional, una referencia lírica, porque no podemos hablar hoy por hoy
todavía en el Paraguay de una igualdad real y efectiva, como establece la Constitución Nacional. ¿Cómo empecé en esto? Y bueno, tengo una trayectoria en la función pública durante mi carrera en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional. Mis estudios, trabajé en el Poder Judicial desde practicante, dactilógrafa. Luego estuve como director jurídico en el rectorado de la UNA. Ahí fui concursando aproximadamente 10 años, concursé para defensor público o fiscal, y es así que en el año 2004 integré una terna y salgo elegida fiscal en lo civil y comercial. Sin embargo, por la autonomía que tiene el Ministerio Público, se me asigna al fuero penal. Y cuento esto porque es muy curioso, porque toda mi formación fue en lo civil y comercial. Sin embargo, hoy por hoy, si llegué a poder ser identificada con el fuero penal, con el fuero de los derechos humanos y con el área especializada de una unidad especializada en la lucha contra toda forma de violencia a las mujeres o violencia familiar, que es lo que se estableció en el Ministerio Público, y posteriormente viceministra de la Mujer, yo agradezco cada asignación que se me dio, porque fue formando y haciendo el camino para que yo haya culminado mi carrera en la función pública como viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres y haya representado en el Ministerio Público desde las fiscalías barriales, Unidad Especializada de Derechos Humanos y finalmente fiscal delegada de la Unidad Especializada de Violencia Familiar. Creo que mi aporte al sector público y a la sociedad fue direccionado a lo que hoy estoy haciendo desde el sector privado, con un enfoque siempre dirigido a la educación, a la docencia, a los derechos humanos de las mujeres, pero quiero enfocarme ya al sector privado. Ajá. Entonces, esta etapa de mi vida para mí es fabulosa, ¿verdad? Porque inicio un camino con la mirada atrás para poder seguir construyendo hacia adelante y sobre todo ser creíble. Todos saben que renuncié al Ministerio de la Mujer, al cargo de viceministra. Comentábamos recién, va a ser un año. ¿Por qué? Porque no era la línea que estaba tomando el Ministerio de la Mujer, a pesar de yo tener la suerte de haber trabajado con un equipo fabuloso del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, la directora Ana Pavón y las directoras de los centros regionales. En fin, tenía trabajando conmigo como 30 funcionarias maravillosas, comprometidas y fundadoras, muchas de ellas, de lo que es ese ministerio. Sin embargo, en ese momento coyuntural, yo no vi que lo que se me propuso hacer haya sido la prioridad en lo que hace a la lucha por los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia para las mujeres. Que no era coherente con tu forma de pensar y con la forma de... Y para lo que me fui, sobre todo para lo que me fui. Entonces, siempre les dije a las mujeres que el límite es la dignidad. Y cuando uno ve tocada su dignidad y su trayectoria, y sobre todo ser coherente y coincidente para ser creíbles, ¿verdad? A los ojos de hombres y mujeres, que sea coherente lo que decimos con lo que hacemos, yo vi necesario dar un paso al costado. Para mí realmente no es el cargo, no es el poder, sino lo que puedo hacer desde ese lugar donde finalmente somos todos servidores públicos. Pero hoy ya con la mirada puesta en el sector privado y bueno, estoy aquí para poder trabajar un poquito en eso que yo misma denomino la educación informal. Es decir, el compromiso que tienen los medios de comunicación como el tuyo para que hombres y mujeres hablen de estos temas. Estos temas tienen que ver con una educación, con un cambio en la educación desde nuestros hijos, la educación formal y como un compromiso social, lo que también transmiten los medios de comunicación. Así que muchísimas gracias, Leti, por esta oportunidad de poder charlar juntas y hablar un poco de cómo está nuestro país, nuestra justicia y nuestros derechos humanos. Muchas gracias. Realmente este programa tiene
ese objetivo, ¿verdad? Poder empoderar a las mujeres con información, con aprendizaje, pero al mismo tiempo también visibilizar a cada mujer. Por eso siempre hacemos esta pregunta de quién es, porque detrás de toda esa personalidad hay una historia, hay realmente sacrificios, hay mucha formación. Entonces siempre es importante que las amigas que están del otro lado escuchándonos también entiendan de que todo esfuerzo tiene un buen resultado. Así que a la vuelta de este corte vamos a empezar a hablar de este tema que es compromiso de todos, erradicar la violencia contra la mujer. Estamos de vuelta. Bueno, este tema creo que es importante que todos podamos informarnos, conocer. Hay veces que la gente cree que el tema de la violencia contra la mujer es un tema de la justicia y de repente no es así, sino, como decías vos, la prevención es importante, pero también una vez que se dé, también cómo se maneja la situación. Por eso yo quisiera dividir en esas dos áreas. En primer lugar, hablemos de la prevención, ¿verdad? Porque hablabas vos de que este es un tema educativo, sin embargo, yo no sé si a lo mejor porque hoy estamos teniendo más posibilidades de visibilizar o de comunicar lo que va pasando, o hay un aumento de la violencia, pero es algo a diario. Y entonces yo te pregunto, o sea, el primer punto es, ¿será que hemos aumentado la violencia contra la mujer? ¿Y cómo desde la educación se puede generar un cambio? Antes de responderte esa pregunta, Leti, es importante saber el origen de la violencia contra las mujeres y no solamente hablarlo desde un punto de vista como si fuera igual a todas las formas de violencia. La violencia contra las mujeres tiene su origen sobre la base de la desigualdad imperante, culturalmente tolerada, aceptada, transmitida, a través de la costumbre, de la educación misma, de la normativa misma que imperó y sigue imperando entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de violencia, hablamos de que la mujer enfrenta esa desigualdad, exige tal vez una mayor participación desde el ámbito privado, que es el ámbito intrafamiliar, al ámbito público, ¿verdad? O de la comunidad, que puede ser una participación política, y también cuando exige su mejor derecho en lo que hace un acceso a la justicia, donde categóricamente no es igual, por algo está en la Constitución Nacional, que es una demanda y una obligación del Estado, la igualdad entre el hombre y la mujer en el acceso a la justicia, en el acceso a los cargos públicos, entre otros. Entonces, no es que podemos hablar de que hay más violencia contra las mujeres. Yo trabajé esto los últimos 15 años, digamos. Te comentaba yo que fui asignada a una fiscalía barrial y recuerdo que venían las primeras denuncias y hablamos de un marco penal, es decir, de una normativa penal donde violencia intrafamiliar significaba el que hubiera ejercido habitualmente la violencia física contra otra con quien conviva o otro con quien conviva, tendrá una pena de multa. Así empezamos a visibilizar normativamente la violencia intrafamiliar, que según las cifras, las principales víctimas eran las mujeres, las niñas y adolescentes. En ese camino que hubo, con 4 modificatorias de ese artículo 229 del Código Penal, donde dejó de exigirse habitualidad, a la violencia física se sumó la violencia psicológica. En la última reforma no exige la convivencia, puede ser con quien conviva o no, y un marco penal, es decir, una pena de hasta 6 años privativa de libertad. Entonces ahí ya vemos la evolución normativa
además de sumársele la ley 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, que también podemos hablar más adelante un poquito de eso. Entonces, cuando yo empecé en la fiscalía hablábamos de 1.000, 2.000 denuncias, ¿verdad? Wow. A nivel del Ministerio Público. Sin embargo, hoy yo leía en la red social del Ministerio Público que superamos las 25.000 denuncias en la unidad especializada de violencia, ¿verdad? O sea, en lo que hace a las denuncias por hechos de violencia y que encabeza la violencia intrafamiliar. Entonces, tiene que llamarnos la atención, en primer lugar, de que estas cifras de violencia tienen que responder a alguna política pública más allá de la norma, más allá de la punición, que es la sanción al agresor, y trabajar y fortalecer los mecanismos de protección para llegar antes que suceda en el hecho. Porque una vez que llega al Ministerio Público o al Poder Judicial, ya es un hecho una casa es porque sucedió el hecho y porque merece una sanción. Claro. Y nadie piensa en las consecuencias mismas de lo que le cuesta al Estado, ¿verdad? Esa mujer víctima de violencia. Hay un estudio muy interesante de la GIZ donde dice que corresponde al 5.12 del PIB, del Producto Interno Bruto, la violencia contra las mujeres. Es decir, esto tiene un costo. No es una cuestión semántica. No es, hay un pobrecita angá, ¿verdad? No, esto tiene un costo país. Es decir, nos cuesta a nivel de la persona en el marco de su familia, a la mujer que tiene que dejar de trabajar para irse a hacer la denuncia, para ir al centro asistencial, a los hijos que abandonan la escolaridad y que crecen en un ambiente violento, a la empresa privada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se va, o sea, hay una deserción no solamente de la víctima, del agresor que ingresa al sistema de justicia, y obviamente eso incide, me vas a decir mejor vos, ¿verdad? Que trabajas mucho también en esta área, incide también en la ganancia, en el rédito de la empresa. Totalmente. Incide en el presupuesto general. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer el sistema educativo, el sistema de salud pública. Entonces, esta es una cuestión que nos afecta a todos, a todas, y como país, más allá de los compromisos otra vez asumidos por el país de respetar y hacer respetar estas leyes que hacen a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿qué significa llegar antes? Significa trabajar en prevención. ¿Y qué significa trabajar en prevención? Significa trabajar en educación para que estos hechos no sucedan, en deconstruir esa masculinidad violenta de control, de dominio, de superioridad del hombre con relación a la mujer, a quien se la educa para el sometimiento, para la casa. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está el cómo cambiamos, Sí. Porque te juro que yo también tengo ese contacto con mujeres que están en situación de violencia y te cuentan como algo natural y al final lo justifican. No, pero él me trata así cuando toma. No, pero lo que pasa es que él era un traumado por la familia. Siempre lo justifican al hombre. Para la mujer es como que él no quiere hacer, pero le salió nomás. O sea, ¿cómo revertimos? Porque es algo fuertísimo, es algo mental. Y cultural. Cultural. O sea, muy arraigado. ¿Cómo hacemos ese cambio? Esa es la pregunta. Yo quiero pensar de que podemos empezar en las escuelas, podemos empezar en el hogar, pero a la vez en las escuelas tenemos también violencia, a veces hasta abusos, tenemos también en las casas mismas, donde se inicia esa situación de violencia, el papá, el hermano, el tío, porque hablamos de violencia no solamente de los golpes, como bien decías, todo tipo. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar esa cultura? Y en primer lugar, deconstruir esos roles y estereotipos asignados específicamente, esto tiene que hacer la mujer y esto le corresponde al hombre. El hombre fue creado, digamos, educado para lo que es una vida pública. Por eso el hombre proveedor, ¿verdad?, que apenas contrae el matrimonio, le dice: no hace falta que trabajes, vos dedicate al cuidado de los hijos, ¿verdad?, y yo voy a ser el que va a traer la plata. Sí, Esa es una educación muy
tolerada y trivial, y como dicen acá. invisibilizada, ¿verdad? Claro. No obstante, la cifra del Ministerio de la Mujer que habla de un 48% de mujeres jefas de hogar. Jefa, exactamente. Entonces, atención Increíble. con esto, porque finalmente puede empezar, ¿verdad? Como un matrimonio responsable con asignación de roles, pero acá lo que hay que fortalecer son los roles compartidos. O sea, la educación de los hijos es responsabilidad de ambos. La mujer encuentra más obstáculos para su realización profesional. Yo siempre doy el ejemplo, ¿verdad?, de que si una mujer quiere lanzarse a candidata a una gobernación, por ejemplo, y tiene hijos chicos, lo primero que van a decir es, la abandonas a tu marido. Luego la abandonas a tus hijos. Es verdad. ¿Verdad? Entonces, demos a la vuelta. Cuando el hombre se lanza a una carrera política, nadie dice que le abandonó a su señora ni que le abandonó a los hijos. Es más, naturalmente no hay problema, la señora se queda con los hijos y él recorre todo el país, todo el departamento. Entonces, desde ese vamos uno puede notar lo que trajo el COVID, ¿verdad? ¿Quiénes principalmente se vieron afectadas en lo que hace a la pérdida de la actividad laboral? Las mujeres. Pero sin embargo, durante el COVID también fueron las mujeres que más emprendieron, que más se lanzaron, que se reinventaron con todo eso. Ahora bien, volviendo a lo que mencionabas, que se debe de cambiar, de trabajar en ese cambio cultural, viendo desde las políticas públicas, ¿quiénes deberían? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Niñez, ¿cómo? O sea, porque yo sé que vos tenés mucha experiencia desde todos los ámbitos. ¿Cómo vos ves que debería ser? Sobre la base que, según el INE, somos el 49.6% de la población, hablamos de la mitad, Leti, por un lado está el Estado garante, ¿verdad? Con su responsabilidad, pero por otro lado estamos todos y todas, los ciudadanos y ciudadanas que debemos acompañar e internalizar también. Por eso esta ley 5777 no es una ley abocada solamente al Estado, ¿verdad? Que si bien el Ministerio de la Mujer es el órgano rector, así como Salud Pública, el Ministerio de Salud, Educación, el Ministerio de Educación, sin embargo el compromiso debe ser de todos y todas. En primer lugar, esta ley, algo que siempre debatíamos cuando me tocaba a mí dirigir la Mesa de Prevención a la Violencia, cuando estaba como viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, es que esta ley, estas leyes que tienen que ver con nuestros derechos humanos no vienen acompañadas de un presupuesto. Entonces ese es el primer problema, ¿verdad? Claro. Tenemos ideas fantásticas, pero todos son mandatos. Entonces, esta ley, por ejemplo, dice que cada institución, de todas las instituciones que están aquí y que integran, ¿verdad?, el sistema, ¿no? Hay un sistema estatal de prevención a la violencia, pero no obstante, están otras instituciones que también están abocadas a introducir, ¿verdad?, capacitación, mecanismos de género, es decir, tener direcciones o departamentos donde se pueda visibilizar todos estos derechos de las mujeres y donde inclusive puedan acudir cuando se sienten violentadas en cualquiera de las formas de violencia, que según la ley son 15, ¿verdad? Las visibles, que tampoco quiere decir que sean nuevas. Claro. Hablamos de que se están visibilizando a partir de la normativa. Entonces, desde las políticas públicas, por un lado está el Estado garante, como bien lo establece la Constitución y también las leyes que hacen, ¿verdad?, a nuestros derechos humanos. La Convención contra toda forma de discriminación es ley desde el año 1986. Imagínate, en plena dictadura teníamos una ley de derechos humanos de las mujeres. La Convención de Belén do Pará es ley de la Nación desde 1995. Sin embargo, y aquí, si querés, en otro capítulo lo hablamos, el claro. sistema de justicia no trae lo suficientemente, porque no voy a generalizar, hay operadores de justicia comprometidos con la normativa y su aplicación en el derecho, pero no es suficiente. Todavía tenemos operadores de justicia que ignoran la ley 5777. Ya, ahí te voy a cortar y yo te cuento que tenemos todavía tiempo para poder hablar de ese punto, así que nos vamos a ir un ratito a la pausa porque yo sí quiero tocar ese tema.
Estamos de vuelta para seguir hablando de este tema tan importante, pero yo necesitaría de repente comerme un chocolate para ponerle un poquito de sabor, porque este tema como que es así candente, es para discutirlo en varios programas, porque tenemos que generar conciencia. Y por eso es que antes de pasar a ese punto que hablamos de los operadores de justicia, quiero quedarme todavía en ese tema de la prevención y preguntarte directamente, ya que vos estuviste en un área del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, ¿qué hace para generar prevención o una reeducación o una concientización a las mujeres de que están en una situación de violencia? Porque hasta donde yo hoy entiendo, veo que se hacen actividades de empoderamiento económico, que ferias, que eso que me parece fabuloso, más realmente bueno, y que está también el tema de Ciudad Mujer, pero como que ya van cuando ya la mujer está golpeadísima o cuando ya alguien la denuncia la situación. O sea, ¿qué hacen para generar conciencia, para decirle, si él te grita, si esto, es porque te están violentando? Yo observo que hacen continuamente campañas de información, pero para mí la línea de trabajo en lo que hace a la prevención, a la violencia en todas sus formas contra las mujeres, debe ser el fortalecimiento del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres, porque es el área donde estuve y donde realmente conozco cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Cuáles serían el fortalecimiento? ¿Cuál sería el fortalecimiento que necesita? El fortalecimiento que ya tiene es el recurso, el talento humano, ¿verdad? Realmente faltaría invertir las funcionarias, más. Claro, la infraestructura. El Ministerio de la Mujer, si mal no recuerdo, para este año tenía asignado lo que sería ya un 0,03% del presupuesto general de gasto de la nación. O sea, que se mantiene con el apoyo para estas líneas de programa de cooperantes. Me tocó trabajar con varios cooperantes que realmente son magníficos, pero como te digo, no es suficiente para una población del 49.6% de mujeres, donde, según Naciones Unidas, de 8 a 12 años puede tardar una mujer en denunciar que es víctima de violencia. ¿Qué significa esto? Que estamos tratando, no como otros hechos punibles de hurto o de robo agravado, donde se produce un resultado inmediato y donde la acción y la reacción del Estado a través de la policía, por ejemplo, es inmediata. Es decir, aquí al salir de acá, a mí me estiran la cartera, voy a la comisaría jurisdiccional, estoy segura que van a sacar una patrullera para hacer un relevamiento, ¿verdad? Una inspección en el barrio y puede ser que sea aprendido con mi cartera el agresor. Esto lo hablo desde la experiencia como ex fiscal penal en distintas áreas. Sin embargo, en primer lugar, la mujer, como esto es un hecho que no tiene ninguna discriminación, no discrimina nivel de educación, no discrimina nivel social, nivel económico, todas las mujeres podemos ser víctimas de cualquiera de las formas de violencia. Entonces, primero, reconocerse víctima. Eso es lo más difícil. Es un paso por esa naturalización e invisibilización de que si querés tener marido, tenés que aguantar. Claro. Así nomás son todos los hombres. Claro. Detrás de toda mujer, detrás de un gran hombre, detrás hay una gran mujer. Hay una familia. Claro, y le hacen responsable a la mujer si la familia se pierde. Ahí toda la estamos historia, hablando de esos roles y estereotipos asignados y diferenciados a hombres y mujeres en todos los niveles: salarial, deporte, social, económico, educativo, etcétera, etcétera. Entonces, se reconoce a la mujer como víctima de violencia. ¿Qué es lo primero que tiene? Dos cosas: o vergüenza o miedo. La mujer que está sufriendo una violencia que puede ser psicológica y no darse cuenta, y que son las que van disminuyéndole en sus capacidades de reacción a tal punto de naturalizarla y decir, ya él es así nomás, y de justificarla. Claro. La verdad que la culpa era mía. O el clásico, él cuando toma nomás, claro, doctora, cuando toma nomás es así. Claro. Yo quiero saber los índices de violencia del 31 y 1 de enero. Wow. Tendríamos que estar informadas y tendrían que darnos esas cifras de denuncias en esos días, porque la culpa va a tener el alcohol. Claro. Pero sin embargo el alcohol no tiene la culpa, la mujer no tiene la culpa, no son los celos,
es el agresor, que cree que la mujer es de su propiedad. Y cuando ella le dice, voy a salir a bailar con mis amigas, le dice, no, pero vos sos una mujer casada. Entonces, hay cuestiones que hay que... De fondo, que hay que hablarlos, hay que reeducarnos. El hombre tiene que desaprender esa masculinidad violenta del macho, del control, del dominio. Y la mujer también empoderarse. Doctora, ¿y crees vos que sería bueno, por ejemplo, viendo desde las políticas públicas, un trabajo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y la niñez y la adolescencia? Porque en la adolescencia también ya se genera esa mentalidad, esa predisposición de poder generar, por ejemplo, yo digo, cambios, empoderar a niñas. Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de hablar de su propia autoestima, empoderamiento emocional, empoderamiento para evitar la dependencia emocional, empoderamiento económico, darles ideas de cómo mirar hacia sus proyectos personales, porque eso es, pareciera que todos trabajan pero de manera aislada y es un tema importante. Y a la vez, entrando al tema de los operadores de la justicia, hoy vemos que vos estás, y te lo digo así porque lo sé por muchas personas allegadas, que estás en un pleno juicio y la mujer tiene que testificar contra su victimario y le dicen, ¿y vos querés que él vaya preso? Así mismo. ¿Vos querés que el papá de tus hijos vaya preso porque no le pasa el alimento o porque fue? Entonces, faltaría también un cambio de mentalidad de nuestros operadores de justicia. Totalmente. Mira, no sé por dónde empezar, porque todo lo que dijiste es fabuloso, ¿verdad? Y es sumamente pertinente, ¿verdad? Por un lado, si hablamos del sistema de justicia, un sistema de justicia en deuda con la justicia dirigida a las mujeres, y hablo de todo el sistema, no hablo solamente del Poder Judicial, Juzgado de Paz, Ministerio Público, Policía Nacional. La mujer sigue recorriendo una ruta crítica, desgastante, donde finalmente, y en todos los fueros, en el fuero civil, cuando tienen una disolución conyugal, tengo una persona que me dijo, yo cedí todo porque ya no daba más de la presión que tenía y con tal que me firme el divorcio, cedí todo. La mujer, ¿verdad?, en su propio perjuicio. Y en el fuero penal, ni qué decir. Bueno, una situación de violencia donde la mujer va y denuncia a la comisaría, todavía subsiste en que si ocurre el viernes, como generalmente ocurren estos hechos, fines de semana, viernes, sábado y domingo, todavía escuchamos mujeres que dicen, me dijo que el lunes van a mandar al juzgado de paz y a la fiscalía. El lunes puede estar muerta. Claro. Y ha pasado, el año pasado, hay 2 víctimas de feminicidio que hicieron todo bien y el sistema falló. Entonces, en vez de estar jugando a un yaguaí con respecto a esta problemática, y quiero ser bien gráfica, ¿verdad?, para el auditorio, hay que plantear soluciones. Hace años que se viene hablando de la problemática y no se plantean soluciones. ¿Cuál es una solución? Claro. Por favor, la comunicación a través de correos electrónicos. No puede seguir la víctima llevando la hoja que le entregaron en la comisaría al juzgado de paz y que el juez de paz todavía tiene que venir la víctima a ratificarse de la denuncia y que luego en la fiscalía se le vuelva a convocar para que venga nuevamente a ratificarse. A victimizarse. Eso es victimizarse. Eso es revictimización que le lleva nuevamente... Pues van los hijos. No, que los niños tienen hijos. Que contar toda la historia, cómo le vio, que si el papá le pegó a la mamá, si cuántas trompadas le dio. O sea, es terrible. No, y que crean que todavía que la única forma de violencia es la física. La física llega cuando previamente tiene que haber habido sí o sí una violencia psicológica. Y el operador de justicia tiene que entender lo que es el ciclo de la violencia, que solamente sucede en los hechos de violencia contra las mujeres. Y a eso hay que sumarle todas las manipulaciones de la ley y de las chicanerías que hacen a veces mucho también los mismos abogados que defienden al victimario, ¿verdad? Porque eso es, y que muchas veces, y eso duele decirlo, pero hay que decirlo como se dice, dentro de nuestra justicia están también que es el hijo, es el político tal, es amigo de tal. Entonces, en vez de proteger a la víctima,
esta mujer o esta persona tiene miedo porque dice no, porque tiene luego su amigo que es juez, su amigo que es fiscal o que es político y que de allá arriba lo van a ayudar y pasa. Es una realidad. Algo que a mí me parece y que desearía que los operadores del sistema de justicia, fiscales, jueces de paz, vean es cuando la primera presentación que hace el agresor es: me reservo el derecho de denunciarle por denuncia falsa. Esa es la prueba palpable de que él es un agresor. ¿Por qué? Porque la habrá amenazado toda la vida y ahora, ¿verdad?, tanto él no se da cuenta de que es un agresor o mal asesorado por sus abogados, que vuelve a amenazarle jurisdiccionalmente, ¿verdad? En primer lugar, la mujer, entonces ahí la mujer ya empieza a retroceder. ¿Me va a denunciar, doctora? Dicen, no te vayas a preocupar. Esa es una prueba de que él es un agresor. Te amenaza con que vos estás denunciando falsamente. Importante saber de que en el proceso penal existe el principio de libertad probatoria. ¿Qué significa eso? Que el fiscal, ¿verdad?, puede colectar los medios, cualquier medio de prueba, obviamente legítimo, para fundamentar, ¿verdad?, su teoría del caso, es decir, eventualmente una acusación. Hay veces que las víctimas no quieren declarar, porque eso que estamos hablando, la revictimización o lo que suele suceder también, que es el fenómeno de la retractación. Claro. Cuando no se encuentra contenida, acompañada, y ¿verdad?, se quiere abandonar todo. Entonces ella dice, la dependencia emocional, la dependencia económica tiende a retractarse, tiende inclusive ella a culparse. Y me dicen, al salir inclusive de la consulta, tengo miedo de lo que pueda pasar. O sea, finalmente, en el reino del revés, en el que vivimos las mujeres víctimas de violencia, sucede que la mujer tiene miedo, ¿verdad?, y el agresor no. ¿Por qué? Porque todo el sistema, y eso también me dicen, ¿por qué feminicidio? ¿Por qué unidad especializada para la violencia? Porque todo está hecho para proteger al hombre y para victimizar a la mujer. Exactamente. Con eso que decís, realmente es para replantearnos que hay un montón de cosas todavía por hacer. Así que vamos a ir un ratito al corte y seguimos con más programa. Estamos de vuelta y bueno, vamos cerrando este último bloque de este programa, pero es tan importante poder ir haciendo como una síntesis, porque tantas cosas que hemos tocado y realmente necesitamos darle también esperanza a las mujeres que están del otro lado. A mí que me toca trabajar y recibir muchas veces de manera discreta a muchas mujeres que dicen no sé qué hacer, no sé cómo salir y denunciar. Pero si denuncio, él tiene amigos y va a quedar así, o tengo miedo que me mate, ya no tengo vida. Yo denuncié, pero le dieron, ¿cómo era que me dijo una de las chicas? El tipo pegó a 3 mujeres, salió por todos los medios de comunicación, pero sin embargo estuvo preso 2 días y después le dieron realmente la restricción domiciliaria. Entonces ella no puede salir, no puede vivir, no puede hacer su vida porque dice, me va a matar. Entonces, ¿hasta dónde llega esa garantía que tenemos las mujeres de poder denunciar lo que nos está pasando? ¿Cómo decimos, cómo nos vamos a sentir protegidas si aún tenemos una justicia que es muy manipulada todavía, como decimos, muy corrupta? ¿Por qué? Porque lo vivimos cuando se maneja todavía el tráfico de influencia y todo ese tipo de cosas. Y nosotras nos sentimos en ese caso desprotegidas. Y en la parte de reeducarnos, todavía es muy fuerte esa presión de la sociedad o la presión cultural que tenemos en Paraguay, de que la mujer cree que tiene que ser mártir en una familia o en un hogar, siendo víctima de abusos emocionales, psicológicos, económicos y hasta físicos para mantener un hogar, y que ella va a ser la responsable y la mal vista si es que no sale de esa situación. En primer lugar, dejemos de hablar de la cuñada guapa.
Claro, Porque la cuñada guapa, lo que sabemos, no quiere significar la mujer empoderada, sino la mujer sufrida. sufrí, La que aguantó todo. exactamente, la que ¿verdad? aguantó La que todo. aguantó todo, la que aguantó que tuvo que poblarse otra vez el país, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, cambiemos esos conceptos culturales y fortalezcamos los conceptos de igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, en la medida de que nosotros podamos ver esa similitud, porque igualdad, yo no sé si ya mi generación va a verla, pero sí esa lucha, ese fortalecimiento de estos principios de derechos humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, yo creo que va a ser un avance desde la educación en el hogar, al Y en las compartir los escuelas. roles, y sin duda es una responsabilidad del sistema educativo en nuestro país incluir en la malla curricular los derechos humanos de las mujeres. Pónganle el nombre que quieran, pero yo aliento a las autoridades porque estamos creando y criando educaciones y generaciones que van creciendo en los pasillos del Poder Judicial. ¿Por qué? Por esos obstáculos que se encuentran finalmente tras una separación, tras un divorcio, y sobre todo en esas situaciones donde hay violencia contra las mujeres, la justicia trabaja en compartimientos estancos. Un juzgado de paz da medidas de alejamiento al agresor, sin embargo, una jueza de la niñez otorga un régimen de relacionamiento. Y esa medida de prohibición de acercarse es a la mujer y a los hijos. Entonces tenemos resoluciones que se contradicen entre sí en el propio sistema de justicia. En segundo lugar, fortalecer la capacitación desde el funcionario que la atiende a la mujer víctima de violencia, más allá de la infraestructura. Yo sé que está previsto la creación de juzgados especializados en violencia, en familia, pero tampoco va a funcionar si el funcionario y la funcionaria no está especializado y si la línea no se baja desde la Corte Suprema de Justicia. En tercer lugar, el ciudadano y la ciudadana. Seamos intolerantes a la violencia contra las mujeres. Dejemos de hacer memes, de reenviar videos íntimos donde se ejerce la violencia mediática, la violencia telemática, compartiendo videos que denigran a la mujer. Existe la violencia contra la dignidad. Y apoyemos, hoy yo vi que en la Municipalidad de Asunción, por ejemplo, está dirigiendo una mujer, la Junta, entonces eso es un apoyo importante. Pero generalmente estas cosas pasan en vacaciones, no pasan durante el año. Durante el año, exacto. Entonces, tendría que ser como una ya constante, algo, ya sea que sea el hombre o la mujer, que ya que sea en igualdad de condiciones. Que nos sorprenda. Todavía nos sorprende una mujer lideresa, una mujer liderando en un cargo. ¿Y cuánto le costó llegar? ¿Verdad? Y seguramente cuánto está renunciando para poder estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque llegar a un lugar de liderazgo no es igual para los hombres y las mujeres. Claro, en el camino, como dice un gráfico, va a estar el lavarropas, los hijos, la casa, ¿verdad? Y la educación, que va a tardar mucho más en poder llegar y realizarse que los hombres. Entonces cambiemos estos esquemas y reaprendamos de estas situaciones desiguales. Donde haya desigualdad, va a seguir habiendo violencia. Liliana, no quiero irme del programa sin hacerte una pregunta. Esta pregunta es especial. ¿Te viste en algún momento como una senadora, una diputada de la Nación? Porque mira que tenés toda una preparación y creo que sería fabuloso verte presentando desde allí proyectos de ley. Mira, te agradezco la apreciación. De hecho, yo me presenté para defensora del pueblo, que hubo un llamado a concurso. Sin embargo, creo que todos sabemos, ¿verdad?, de que participamos de algo que ya estaba decidido. ¿Y a qué me lleva eso? Yo no soy, si bien Aristóteles decía que todos somos animales políticos, ¿verdad?, yo me defino más como una profesional técnica, que si llego a ocupar un cargo, como te refería, sería para lo que puedo hacer desde ese lugar, no por el poder ni por la vanidad que pueda significar ocupar un cargo, no para hacer y posicionarme por encima de nadie, sino para posicionarme por debajo y ver desde ese debajo qué se puede hacer por lo demás. Sin embargo, creo que nuestra cultura todavía no está preparada tampoco para poner ciudadanos y ciudadanas técnicos en estos cargos relevantes, mientras
subsistan, ¿verdad? Cuestiones políticas que vienen detrás y pedidos de lobby político que haya que hacer, yo creo que va a ser muy difícil. Pero me hubiera gustado, y desde donde esté, el día que yo renuncié al Viceministerio de la Mujer, dije, me voy a mi casa. Y ahí estoy en mi casa, y desde mi casa sigo articulando con la sociedad civil, sigo articulando con ex compañeros y compañeras de la Fiscalía, del Ministerio de la Mujer, porque mi idea es qué más podemos hacer. Y no importa desde dónde, ni importa tampoco que sea a través de un salario, importa hacer algo que tenga sentido y dejarlo para nuestros hijos y las generaciones que siguen. Bueno, pero de repente es un buen lugar para hacer algo. Y bueno, si vos decís que no estás respondiendo a ningún partido, estás abierta a que puedas recibir de repente alguna propuesta, porque gente como vos es lo que necesitamos para generar leyes, porque si bien yo pienso que las mujeres, como decís, podemos trabajar en diferentes ámbitos, hay lugares donde se pueden hacer más cosas y con mayor poder. Entonces yo creo que yo te veo allí como legislando, de repente puede ser una gran opción, así que anda pensando, porque hay buenos partidos y realmente no tenemos gente que nos llame la atención hoy día para... Si vos me dijeras, Leti, me presento, yo te apoyo. Gracias, Leti. Yo soy colorada, hija de un colorado que trabajó en la democracia, el doctor Sayas Vallejo, mi papá, falleció en el 2019 y integró el Parlamento, fue senador con la democracia, el advenimiento de la democracia, esos 4 años que fue el término del mandato, ¿verdad? Cuando vino la democracia a nuestro país. Y bueno, sería un honor realmente, pero bueno, lo pensaremos. Hay que pensar, porque yo siempre en este programa quiero también invitar a las mujeres líderes como vos a que ejerzan ese liderazgo y a que realmente también podamos motivar a otras a hacerlo, porque necesitamos eso. Siempre digo yo, una mujer puede inspirar a otra, pero también puede levantar a otra. Entonces necesitamos estar en lugares claves, políticos, empresariales, económicos, para poder tener ese poder para levantar a otras mujeres. Y si vos tenés el conocimiento, tenés la experiencia, tenés la preparación, bueno, solo falta que te pongas, como se dice, como decimos aquí, ponerte las filas y presentate. Así que realmente para mí ha sido un honor tenerte en el programa. Hemos hablado de cosas tan importantes como es el tema de poder ver una luz en esto que es tan difícil todavía, que es erradicar la violencia contra la mujer. ¿Y por qué nos enfocamos tanto en el tema de la mujer? Porque, como bien decías, es el mayor porcentaje y es la cultura, lastimosamente, que tenemos y que tenemos que cambiar. Pero todo lo que has mencionado hoy ha sido de gran aprendizaje, así que, bueno, espero que sea el primero de otros programas más para poder seguir hablando de esto que es tan importante, que es erradicar la violencia contra la mujer. Así que yo no me quiero ir del programa sin darte un obsequio, porque yo siempre tengo los obsequios. Aquí tenemos bombones Lacta, ¿verdad? Tenemos sueño de vals. Me encanta, muchísimas gracias por el sueño de vals. Claro, vas a endulzar tu tarde como lo hago yo. Soy fanática del chocolate, así que muchísimas gracias, Leti, por todo lo que haces también desde tu programa, desde tu posición y desde tu voz por las mujeres y nuestros derechos humanos. Muchas gracias, Liliana. Bueno, esto ha sido Compartiendo entre Nosotras, así que nos vamos a encontrar el próximo sábado a partir de las 13 horas por América TV.